Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos una nueva cápsula jurídica y el día de hoy vamos a compartir parte de un curso de capacitación en referencia a conceptos básicos de derecho penal. El día de hoy tan solo vamos a hablar de lo referente a teoría del caso y flagrancia. ¿Cuándo debemos iniciar con la teoría del caso y qué es la flagrancia? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y en qué momentos se encuadra alguna de las hipótesis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Soy Marcos Jesús Pérez Cortés. Comenzamos. Bien, vamos a iniciar recordando qué es el derecho penal. Tenemos aquí que el derecho penal es la rama del derecho público que se encarga del estudio de las penas y las medidas de seguridad. Es un conjunto de normas jurídicas de derecho público interno y su función va a ser señalar las penas y medidas de seguridad. Aquí tenemos que cuando una persona física o moral, porque recordemos que actualmente las personas morales también pueden ser investigadas por la persecución de diversos delitos, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, cuando esta persona infringe ese pacto social, ese contrato social y daña a la sociedad, entonces va a estar cometiendo un delito. Y recordemos que habíamos analizado en cápsulas anteriores que los delitos se encuentran plasmados en los códigos penales de las entidades federativas, en el Código Penal Federal, pero también en leyes especiales. Bien, aquí tenemos desde qué momento ocupamos la teoría del caso y la teoría del delito. La teoría del caso la vamos a ocupar desde el momento en que se inicia con la noticia criminal, desde el momento en que la víctima o el ofendido presenta ya sea su denuncia o su querella ante el agente del Ministerio Público, y desde ese momento nosotros, ya sea como abogados defensores particulares o como asesores jurídicos, tenemos que iniciar con la estructura, con el encuadre de la teoría del caso, y también tenemos que revisar si se encuadran los elementos del tipo penal por medio de la teoría del delito. Bien, en anteriores cápsulas habíamos comentado en referencia a la teoría del caso, pero nuevamente vamos a hacer un breve resumen. Tenemos aquí que la teoría del caso tiene que cumplir con ciertos elementos que tienen que ser previamente revisados por los abogados que están debidamente capacitados y conocen del proceso penal acusatorio para establecer una teoría del caso a favor de la víctima o a favor del imputado, dependiendo a la persona que se esté representando. El elemento número 1 tenemos elementos fácticos. Dentro de los elementos fácticos tenemos aquí que van a ser los hechos: tiempo, lugar, forma de comisión, qué día sucedieron los hechos, en qué lugar, fue un lugar abierto, fue un lugar cerrado, había testigos, no había testigos, el lugar tenía cámaras de seguridad o no. Entonces vamos a narrar, o la víctima va a narrar los hechos, ya sea a través de una predenuncia, a través de una denuncia por comparecencia o por medio de una denuncia por escrito debidamente asesorada del perito en la materia. Estos hechos, como elemento fáctico, los va a narrar de forma cronológica para que así el agente del Ministerio Público pueda revisar el tipo penal y la tipicidad del delito. El elemento número 2 hace referencia a los elementos jurídicos. Con base a los elementos jurídicos vamos a tener
en qué código, si es un código penal federal, si es una ley especial que contempla delitos o en algún código penal de alguna de las entidades federativas debe de estar ahí mencionado el tipo penal o el delito que se está denunciando. El elemento número 3, hablamos de elementos probatorios. Es importante saber en qué etapa del proceso penal nos encontramos. Etapa de investigación, etapa intermedia o etapa de juicio. Etapa de investigación, tenemos registros de la investigación, datos de prueba. Etapa intermedia, datos de prueba. Etapa de juicio, órganos de prueba o pruebas. Si hablamos de un procedimiento abreviado, hablaríamos de medios de convicción. No se les llama pruebas, no se les llama datos de prueba. Si hacemos referencia a un procedimiento abreviado, estaríamos frente a medios de convicción. El siguiente elemento que algunos especialistas lo mencionan dentro de la teoría del caso, tenemos a las fortalezas y debilidades de nuestro caso. Entonces ahí tendríamos que enumerar cuáles son los datos de prueba, cuáles son los órganos de prueba que están a favor de nuestro representado y por el contrario, cuáles son esos datos de prueba, medios de prueba u órganos de prueba que están en contra de nuestro representado. Bien, posteriormente tenemos en referencia a qué es la flagrancia. Tenemos que la palabra flagrancia proviene del verbo de latín flaglare, que significa arder. Este término flagrancia va a indicar algo que tiene la cualidad de flagrante, que se puede percibir a través de nuestros sentidos, que arde o resplandece como fuego o llama, algo que se está ejecutando actualmente. Entonces hablamos de flagrancia cuando una persona con lujo de violencia, con un arma de fuego, está amenazando a una persona que va en su vehículo y lo va a despojar del vehículo. En el instante llega policías de seguridad pública o es captado por las videocámaras de seguridad pública, va a ser esta persona perseguido de manera ininterrumpida y lo van a detener. Entonces tenemos que esta flagrancia hace referencia a los hechos, este conjunto de comportamientos voluntarios por parte del activo que se están llevando a cabo en el momento que comete el delito. Tenemos aquí que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se tienen que cumplir con ciertos requisitos, ciertas hipótesis para el hecho de la flagrancia. Entonces, número 1 nos dice que se va a considerar como flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Flagrancia, inmediatamente después de cometer el delito es detenida, en virtud de ser sorprendido con material o instrumentos del delito. La persona va a ser señalada por la víctima u ofendido y va a tener en su poder instrumentos u objetos producto del delito. Bien, aquí tenemos estas hipótesis del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales que contemplan cuáles son estos requisitos para acreditar el delito de flagrancia. Es importante que nosotros como abogados defensores, al momento de estar en la audiencia inicial, si estamos representando al imputado, tenemos que revisar si se cumple con todos los elementos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y revisar si realmente se cumplió con todas estas hipótesis o la hipótesis que está pidiendo el agente del Ministerio Público encuadra con la conducta desplegada por nuestro representado. Bien, por nuestra parte sería todo en esta cápsula jurídica. Hoy hablamos de teoría del caso y de la flagrancia.
Hasta la próxima.